Tal como les va, muy buenos días. Como fue anunciado, hoy vamos a hablar sobre las drogas, en particular sobre las drogas sintéticas. Y recibimos a una especialista, la psicóloga Sabrina Viscusi de la Fundación Manantiales, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, decíamos, obviamente todo lo que sucedió en la República Argentina, en el vecino país se sigue hablando y mucho, tiene como su reflejo, ¿no? Somos dos culturas muy similares, dos sociedades que se asemejan y siempre lo que pasa del otro lado del Río de la Plata tiene su repercusión aquí en nuestro país y uno por lo menos se hace la pregunta, ¿cuál es el escenario en cuanto al consumo de drogas sintéticas aquí en el Uruguay? Por eso recurríamos a usted, que es un especialista, para que nos diga de primera mano si efectivamente en Uruguay se está profundizando el consumo de este tipo de drogas. Sí, se está profundizando a la vez que también se está poniendo como más de moda lo que son las fiestas electrónicas. Hace ya bastante tiempo que en Uruguay también son furor. Son furor en todas partes del mundo, pero en Uruguay también ha tenido como una gran influencia este tipo de fiestas. Y las personas suelen consumir este tipo de sustancias, particularmente las fiestas electrónicas. No las fiestas electrónicas tienen la culpa de que las personas consuman, porque los consumidores son las personas y no la fiesta en sí tiene la culpa de eso. Claro. ¿Y por qué se hace esa asociación entre fiesta electrónica o por qué muchos consumidores asocian la fiesta electrónica al consumo de este tipo de drogas? Primero por el estilo de música, segundo porque necesitan como un estado de euforia y como de felicidad y también son como drogas que levantan mucho. Entonces, entre el estilo musical y que son fiestas que generalmente son hasta muy tarde, avanzadas las horas de la mañana muchas veces, bueno, también es una manera de mantenernos despiertos mucha cantidad de horas. Claro. Y bueno, a ver, encuadremos para quienes no conocemos y quienes simplemente nos informamos a través de lo que sale en televisión o eventualmente que escuchemos alguna entrevista. ¿Qué son las drogas sintéticas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una droga sintética? Las drogas sintéticas son drogas que son alteradas molecularmente en laboratorios clandestinos generalmente, con sustancias que sobran, digamos, entre comillas, de los laboratorios normales. Entonces, lo que tiene esto como riesgoso para nosotros es que nunca sabemos qué efecto puede generar en el organismo. Es difícil medir las consecuencias, digamos. Para ubicarnos, las drogas al estilo Breaking Bad, ¿no? Los que conocen la serial, que ha sido muy famosa, incluso la emitimos aquí en Monte Carlo Televisión, eso es una droga sintética, la que se hace en ese tipo de laboratorios que muchas veces, en realidad casi todos los medicamentos, los laboratorios que trabajan con drogas son clandestinos, pero estos decís que se hacen con restos de otras drogas clandestinas también. Exactamente. Y ese es el problema. Y otros fármacos, o sea, mezclan varias sustancias. ¿Mezclan sin ton ni son? Exactamente, mezclan sin ton ni son y mezclan algunas sustancias de otras drogas. Entonces es como complejo saber qué realmente es lo que va a generar en el organismo. O sea que el que vaya a consumir una pastilla de esta en realidad no sabe lo que está tomando. No. Bueno, por eso las consecuencias que hemos tenido en la fiesta electrónica en Buenos Aires, ¿no? No sabían realmente qué era lo que contenía la droga. Todas las drogas son malas, las que son puras también son malas, pero las que son sintéticas son aún peores por esto de que es imposible medir qué efecto va a tener en el organismo de la persona. Entonces el efecto tampoco se sabe, o sea, uno ingiere esa pastilla y en realidad no sabe lo que le va a pasar. En realidad, no, te puede pasar muchas cosas. Entre ellas, como consecuencia tenemos que podemos perder el apetito, el deseo sexual, genera afecciones neurológicas, genera ideas de persecución, alucinaciones, hasta provocar la muerte, por ejemplo, que puede ser una consecuencia perfectamente, un paro cardíaco o cardiovascular. Eso me interesa profundizar. ¿Por qué el consumo de este tipo de drogas puede derivar en casos de muerte? Porque genera un colapso a nivel general del cuerpo, que fue lo que pasó en algunas de las personas que fallecieron. ¿Y por qué se dice que es importante el consumo de agua? O que genera una especie de deshidratación. Porque generalmente es una droga que no conviene o no es conveniente tomarla con alcohol. Genera un poco de deshidratación también porque nos estamos moviendo mucho más generalmente de lo normal, en un ambiente donde generalmente también hace calor, entonces el cuerpo también tiende a la deshidratación y generalmente se toma exclusivamente con agua. No es bueno mezclar este tipo de drogas, como el éxtasis, por ejemplo, con alcohol. ¿Es lo mismo drogas sintéticas que éxtasis? Hay otro tipo de drogas sintéticas, pero el éxtasis es una de ellas. Es una de ellas. ¿Y las pastillas estas que tanto se conocen, las Superman, en qué se diferencian? Son una manera de éxtasis. Es un tipo de... un tipo de éxtasis. ¿Y por qué está de moda la pastilla Superman? Que uno ve no solamente aquí en el Uruguay, no solamente en Argentina, en Europa. En Europa se han hecho informes especiales, ya no de ahora, desde hace un tiempo, con relación a las pastillas de Superman.
En realidad es porque, bueno, a ver, hay como una cosa media asociada, más que nada en la juventud, con respecto a necesito algún tipo de sustancia para divertirme, ¿no? Es como un lema que tiene la juventud. Sumado a eso, lo que genera como la imagen de Superman, ¿no? Eso es ser como un superhéroe, ser mejor que los demás. Entonces, si consumo una pastilla que tenga como ese logo, me voy a asemejar quizás a un tipo de persona o a un ideal en una noche, ¿no? Claro. Pero no es que Es una todas las fantasía. pastillas de Superman sean la misma. En realidad varios laboratorios hacen como un modelo de pastilla que Exactamente, y por eso yo te decía y hacía hincapié en que no siempre sabemos lo que tiene. Sí, tiene el mismo logo, es una pastilla, pero no necesariamente contienen lo mismo. Y es verdad, también repasando para hacer la entrevista, veía varios testimonios y algunos decían, por ejemplo, que eran drogas menos residuales, es decir, que no generan en el organismo o en el cuerpo del que las consume un efecto al otro día. Es decir, uno se despierta después de dormir, en muchos casos, imagino, varias horas, como si nada. ¿Esto es tan así? Generalmente sí. El tema también está si estas drogas son consumidas con otras drogas, ¿no? O sea, si las consumimos solas o las consumimos acompañadas, yo que sé, de marihuana u otra sustancia. El tema de estas drogas, lo que conversamos un poco antes de iniciar la nota, es que nos generan como eso de querer consumir al poco tiempo de haber consumido. Como que se va el efecto buscado y necesitamos volver a consumir. Entonces esto también genera que a veces consumamos más de lo necesario, que también fue algo de lo que pasó en las fiestas electrónicas. Los chicos no encontraron el efecto deseado en lo que habían consumido y consumieron de más. ¿Y hay un límite? Claro, si decimos que no sabemos qué tiene cada una de las pastillas, debe ser difícil establecer, pero... En realidad parte depende del organismo y depende de la consecuencia que genere de cómo esté hecha la droga también. Claro. El formato que tenga. Y decías que el efecto dependía de cada uno de los organismos también. ¿Y la duración del mismo? Es decir, también depende. ¿qué tiempo uno está para arriba o realmente bajo los efectos de esta sustancia? Que en realidad yo no sé si decir que es estar para arriba o en realidad estar en otra dimensión. Yo creo que en realidad es estar en otra dimensión. Siempre que necesitamos buscar una sustancia para salir como de la realidad es porque necesitamos como evadirla. Necesitamos otra cosa o algo que nos haga sentir un poquito distinto a lo que somos realmente. Nos animamos más, sentimos que con eso somos como un poco distintos, somos como más caretas en los boliches. Es como el imaginario que tiene la juventud con respecto a la salida. Si yo tomo algo o consumo algo, con el alcohol, con las sustancias pasa lo mismo. ¿Y en la fundación reciben muchos casos de chicos que han consumido este tipo de drogas y que están en consumos problemáticos? Sí. Lo que pasa es que no siempre se consume un solo estilo de drogas. Muchas veces se consumen, lo que yo te decía, varias drogas al mismo tiempo. Claro. ¿Y cómo se hace para salir? Generalmente se necesita un tratamiento, a veces pueden salir por sí mismos, pero es mucho más difícil porque, bueno, tenemos una personalidad de base que es adictiva, tenemos baja tolerancia a las frustraciones, tenemos tendencia a escapar de la realidad y tenemos una familia que generalmente acompaña al adicto, ¿no? ¿Cómo es eso que la familia acompaña al adicto? Claro, porque a veces a la familia le queda como cómodo el rol del adicto, digamos, y el adicto queda cómodo a la familia. A veces es como, bueno, necesito ocuparme de algo y el adicto nos tiene a todos ocupados, entonces todos como que estamos alrededor de esa persona. Entonces es necesario mover a esa persona de ese rol y mover a la familia de ese rol. ¿Me explico? Sí, sí, queda claro. También uno se pregunta quizás cómo puede hacer... te está hablando de un fenómeno que en realidad obviamente no es consciente. No, nadie va a depositar a un hijo, a un sobrino, a un hermano en un rol de No, adicto es inconsciente. porque le quede cómoda a la familia. ¿Cómo se puede hacer para identificar cuando una persona o un integrante de la familia está en riesgo de meterse en el mundo de las drogas, de llevarnos a ese rol cómodo del adicto en la familia? En realidad estamos en riesgo, son personas en riesgo, aquellas personas que, como te decía, tienen baja tolerancia a las frustraciones, a los límites, a las autoridades, van siempre contra los no, contra los límites establecidos, los límites que pueden establecer los padres, una institución, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea un límite o una autoridad. Contra eso van. Esperemos un segundo en ese punto. Si yo tengo un hermano, hijo, sobrino, nieto, que tiene 6, 7 años y es rebelde, le digo, no agarres esta copa y el niño va, agarra la copa y la tira al piso. O le digo, no te subas a la escalera y me doy media vuelta y está 4 escalones para arriba. Ese niño es potencialmente alguien que tiene una personalidad, no quiere decir que vaya a ser, predispuesta al consumo de drogas. En realidad no es exclusivamente por el tema de la rebeldía,
Sí es el tema de cómo nosotros actuamos frente a las frustraciones. Si yo busco algún mecanismo de evasión ante la frustración, si no la tolero directamente. O sea, si vos, por ejemplo, me decís que no y yo me frustro, me enojo, me genera como cólera, ira, todo eso está hablando de que nosotros tenemos baja tolerancia a las frustraciones. O sea que el niño al que se le dice que no y tiene una rabieta, Por ejemplo, eventualmente... podría llegar a ser, pero ¿por qué podría llegar a ser? Y no quiero generalizar, ¿no? O sea, no Claro, sí, sí. exclusivamente. Estamos hablando a grandes rasgos. Exactamente. Siempre vale aclarar por las dudas para los padres. El tema es que si nosotros tenemos un niño que hace una rabieta y yo le compro, por ejemplo, me hace una rabieta porque quiere que le compre algo y voy y se lo compro. Perfecto. El niño me lloró media hora, yo me cansé de escucharlo llorar, le compré. Al otro día el niño me lloró a llorar media hora a ver si yo se lo compro de vuelta. No se lo voy a comprar porque lo hice el día anterior. Me va a llorar 45 minutos. A los 45 minutos me cansé de escucharlo llorar, se lo compré. Entonces el niño entiende que haciendo rabietas o determinadas cosas, yo obtengo lo que quiero. Accedo a lo que yo deseo. Y este mecanismo lo usan toda su vida. Y eso, ¿cómo se proyecta al momento de iniciarse en el consumo de drogas? ¿Cómo se proyecta al momento de iniciarse en el consumo de Ese drogas? rasgo de la personalidad. Mira, el tema es que cuando las personas tienen baja tolerancia a las frustraciones, por ejemplo, me peleé con mi jefe, me frustré, vos seguramente tomes una herramienta más sana antes las frustraciones, no sé, saldrás a correr, canalizarás de otra manera. Ellos lo que hacen es necesitar el deseo de la satisfacción inmediata. Entonces, me frustré, necesito algo que me genere satisfacción de manera inmediata, entonces consumo. Y por ese rato me evado del problema, ¿no? O sea, tengo satisfacción inmediata, me evadí el problema. El otro día tengo dos, salir de las drogas y el problema que tenía el día anterior, ¿no? Y quienes están con consumos problemáticos, realmente con estas drogas sintéticas en particular, ¿tienen alguna diferencia en el tratamiento con relación al otro tipo de drogas que quizás estamos más acostumbrados? Marihuana, cocaína. Tienen exactamente el mismo tratamiento porque generalmente la personalidad de base es exactamente igual a los que consumen otro tipo de sustancia. O sea que los tratamientos para salir de las drogas no son apuntados a lo que uno consume, sino a la personalidad. Exacto, reestructurar la personalidad, trabajar con la familia, por esto que yo te decía, de que bueno, siempre hay cosas a trabajar, hay actitudes de nosotros que también molestan en la otra persona y que también llevan a, que era lo que yo te decía, la baja tolerancia a las frustraciones, bueno, aprender a poner límites, aprender a decir que no dejarnos manipular, que el adicto deje de manipular, empieza a tomar otras herramientas más sanas ante este tipo de situaciones y no necesariamente el consumo. Claro. Y me interesa volver al punto de la familia. ¿Cómo se puede hacer, más allá de estos rasgos de personalidad que describías, para identificar si ya está en problema de consumo? Si mi hijo, sobrino, nieto, primo... Porque, a ver, lo que decías, no todas las personas que van a fiesta electrónica van y consumen pastillas. No. Yo diría, la inmensa mayoría de las personas que van a fiestas electrónicas no van a consumir pastillas. No. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que si mi familiar cercano, mi persona querida, está yendo a una de estas fiestas, si consume o no? ¿Cómo me doy cuenta? Generalmente tenemos un cambio de actitud. Muchas veces pasamos muchas horas despiertos, por esto que yo te decía, son pastillas que como nos levantan mucho, pasamos demasiada cantidad de horas despiertos. A veces, dependiendo del consumo, pasamos hasta días despiertos y no es normal, digamos. O sea, uno no pasa 3 días despierto ni 2 días despierto. Necesitamos dormir en algún momento. Estas pastillas, según el consumo, lo que generan es eso, ¿no? Entonces tenemos como una sobreexcitación, digamos. Estamos como sobreexcitados. ¿Y es verdad que existen esos rasgos físicos que se dice muchas veces que se aprietan las mandíbulas, que los ojos quedan abiertos? ¿Eso es real? Eso es real. Y también, bueno, generado por esto que yo te decía de la sobreexcitación, ¿no? Actúa a nivel del sistema nervioso. Que también esto también es lo peligroso que hablábamos en algún momento. Hablando de temas peligrosos, mucho se habla acerca de cómo se detecta, por ejemplo, al momento de consumir, de manejar una persona que haya consumido alcohol, ni que hablar. También se están haciendo controles por marihuana, por cocaína. Poco se habla de estas pastillas. ¿Se puede controlar al momento de conducir? ¿Qué representa una persona que haya consumido pastilla y que se suba a un auto a manejar? En realidad, lo mismo que todas, o sea, también bajan los reflejos, o sea, somos un poco más lentos a la hora de reaccionar, lo mismo que cualquier otra sustancia. Estamos lejos de poder identificar todas las sustancias que uno puede llegar a consumir. La realidad es que no deberíamos manejar si consumimos ni alcohol, ni cocaína, ni ninguna otra droga que pueda afectar nuestro organismo, representando un peligro para nosotros mismos o para los demás.
Pero ese nivel de excitación no es potencialmente más peligroso incluso. Exactamente, por eso no deberíamos manejar si consumimos absolutamente ninguna sustancia. No solo el éxtasis, sino ninguna otra. Y en cuanto a los mensajes que se dan por parte de las autoridades, se discute o se está planteando muchas veces, por ejemplo, que en las fiestas electrónicas haya obligatoriedad, exista agua, que haya agua potable para vender, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo que pasó en Argentina también, manejo bastante inescrupuloso del tema de cortar el agua potable, cobrar el agua mineral muy cara, habida cuenta de que se sabe cuál es el escenario en este tipo de fiestas. Entonces, en ese sentido, la disminución del riesgo, garantizando el acceso al agua potable, ¿es mejor que la prohibición? ¿La prohibición en qué sentido? Claro, en el sentido de decir, bueno, no, hagamos de cuenta que nadie va a consumir y lo que pase con el agua potable, que sea lo que pase. En realidad es que tampoco el acceso al agua potable no asegura que las personas no fallezcan, digamos. O sea, sí, podemos consumir agua, podemos hidratarnos, pero depende de lo que tenga la droga en sí misma, que es lo que hablamos al inicio, depende de lo que nos va a generar. Si me genera un colapso a nivel corporal genérico, no hay agua que me pueda salvar. O sea que garantizando el agua no me garantiza la vida, digamos. ¿Y se puede hacer algún tipo de disminución de riesgo? En los festivales grandes, y eso siempre se habla del tema de las carpas para los consumos problemáticos, ¿no? En los grandes festivales de música existe esto de un equipo médico que esté enseguida cerca del lugar para atender a las personas que eventualmente presentan algún síntoma. ¿Esto es mejor? A ver, lo que ¿Se puede hacer algo, digo? En realidad lo que nos ayuda es que si presenta síntomas y lo atendemos enseguida, seguramente no agravemos el cuadro. Pero lo que te decía hoy, si genera algo generalizado, es demasiado difícil que igualmente, aunque lo atendamos inmediatamente, pueda llegar a salvarle la vida, aunque sea inmediato. Ya sobre el final, ¿son las drogas de las clases altas? Yo creo que las drogas no tienen clase. Pero que existe eso, como se asocia a las fiestas electrónicas, que es una música que escucha determinado, o sea, obviamente la escuchas en todas las clases sociales, pero se asocia a determinadas clases sociales. Yo creo que todas las drogas en realidad se asocian a algo. Por ejemplo, la marihuana o Bob Marley, por ejemplo, un estilo de música reggae. Entonces parece que el que escucha reggae automáticamente fumará marihuana. El que va a la fiesta electrónica automáticamente consume éxtasis o ese tipo de sustancias. No es o sea, se asocia, sí, a un estilo musical o a una clase social, pero la realidad es que es accesible para todo el mundo. Y no solo la consumen en las fiestas electrónicas, sino que también son drogas que consumen en otros ámbitos. Se asocian a, pero no son exclusivas. Lo último, y porque también es una inquietud que nos llegaba, ¿cuánto se ha incrementado el consumo de este tipo de drogas en el último año aquí en el Uruguay? Desde la experiencia que tienen ustedes, no, obviamente no van a hablar a nivel país, pero sí desde la experiencia que tienen ustedes, ¿es un aumento sensible? Sí, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pero tiene también que ver con esto que hablábamos también, con respecto a cómo nosotros vivenciamos las cosas, cómo los jóvenes empiezan a sentir que bajo las sustancias soy mejor, esto de Superman, ¿no? O sea, necesito otra cosa que me haga sentir mucho mejor de lo que me sentiría si no consumo nada. Quizás como un mensaje para el final es ese, ¿no? No dirigido a, bueno, a las familias también, pero sobre todo a los jóvenes, que no tiene demasiado sentido. No, y no necesitamos de nada para divertirnos. Podemos divertirnos siendo nosotros mismos. Y creo que tenemos que aprender a valorarnos y si nos valoramos nos cuidamos muchísimo más y empezamos a pensar qué es lo que nosotros estamos introduciendo en nuestro organismo. Cuidémonos. Bien, psicóloga Sabrina Viscusi de la Fundación Manantiales, le agradecemos su presencia y esta charla que esperemos que sea ilustrativa, sobre todo que aquel que esté pensando en consumir este tipo de sustancias, que en realidad lo piense y que no lo haga. Exactamente, pensémoslo más, hablemoslo más también en las familias y bueno, cuidémonos y a nuestros amigos también. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias.